Bueno, eh, les recuerdo mi nombre, Giovanni Baruch Sánchez Aguilera. Vamos a ser específicamente el ponente que va a estar con ustedes durante estas horas y pues esperando que sea de su agrado el webinar. Estamos también revisando comentarios en Facebook, listo, para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por ahí la pueden hacer y les vamos respondiendo este, por ahí al final de las secciones, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. El contenido que vamos a observar en esta presentación, pues específicamente es una introducción al infarto agudo al miocardio, a la cardiopatía isquémica. Vamos a platicar un poco acerca de su definición, qué entendemos por infarto de miocardio, qué existe de datos en la epidemiología, cuántos están enfermos, cuántos fallecen, cuáles son las principales causas, etcétera. Vamos a platicar un poco brevemente la fisiopatología del infarto para poder recordar cómo es que sucede todo este proceso. Vamos a platicar del tratamiento y de los cuidados de enfermería. Y específicamente los dos últimos puntos es en lo que nos vamos a enfocar un poco más o a lo que le vamos a dar un poco más de importancia. ¿Ok? Cuando yo hablo, y quiero que ustedes lo vean también de esa forma, cuando yo hablo y puedo decirles que el infarto de miocardio es una entidad mundialmente eh, mortal, ¿listo? Quiero que hagamos esa conciencia cuando toquemos ese pequeño punto y cuando lleguemos al tratamiento y los cuidados de enfermería y porque en México la incidencia es enorme, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar de lleno. Y como tal, la introducción o lo que les quería platicar acerca de la introducción de este tema, pues es que este infarto de miocardio es la principal causa de muerte en el mundo. Incluso en pandemia, el infarto de miocardio seguía siendo la principal causa de muerte por encima del COVID-19. Y esto es algo que debemos tener mucho en cuenta, ¿no? Esta patología no solamente no disminuyó durante el proceso del COVID-19, ¿no? Incluso algunas situaciones extenuantes de COVID-19 llegaban a exacerbar los episodios que pudieran aparecer de cardiopatías, dentro de ellas la principal en todo el mundo, en el adulto, específicamente, pues es la enfermedad isquémica o la cardiopatía isquémica y que tiene sus diferentes fases, ¿no? Una de ellas, el infarto de miocardio. Se refiere también a la evidencia de daño miocárdico con elevación de troponinas cardíacas mayor a un percentil 99 del límite superior de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo específicamente de troponinas cardíacas mayor al percentil, a lo que me refiero con exactitud es que estas troponinas en realidad no deberían de salir positivas en unas pruebas comunes y corrientes a cualquier paciente, ¿ok? Pero cuando yo hablo del percentil 99 mayor o superior a ese percentil 99 es que aparecen, que pueden aparecer positivas, ¿ok? Y obviamente entre más se vayan elevando, más refleja el daño cardíaco. Además de que se van a ir elevando, tienen una elevación pico y después descienden durante un periodo de tiempo, ¿no? Empiezan a elevarse aproximadamente o que sean identificables a las 4 horas, ¿sí? Tienen un pico máximo a las 8 y después tienen un descenso en las siguientes 48 a 72 horas. O eso es lo que esperamos. Si las troponinas no descienden durante ese periodo, quiere decir que probablemente hay más lesiones que específicamente la que causó el infarto de miocardio, ¿no? O que la reperfusión de ese infarto de miocardio no es totalmente exitosa y el paciente sigue con sufrimiento cardíaco en este caso, ¿sí? Su músculo sigue muriéndose, sigue generando isquemia, sigue generando lesión y por lo tanto sigue generando necrosis o la necrosis va creciendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando yo les decía que platicábamos de la definición específicamente de infarto, pues tenemos dos clasificaciones importantes y por eso o yo consideré de manera relevante poder tocar este tipo de temas, puesto
que el infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST se caracteriza por la suboclusión del flujo a través de una arteria coronaria, que ésta tenga evidencia de daño miocardio. ¿Ok? ¿Cómo vamos a poder determinar? El electrocardiograma puede salir normal. ¿Ok? Cuando yo hablo de un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, cuando yo tomo un electrocardiograma, puede que tengamos datos de isquemia, pero puede que el electrocardiograma salga totalmente normal. ¿Ok? Entonces, ¿yo cómo voy a corroborar la sintomatología de mi paciente? Tomándole unos biomarcadores o también las famosas enzimas cardíacas. ¿Ok? Dentro de ellas están las troponinas que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, y claro, también se encuentra la creatinsinasa con su fracción MB. ¿Ok? Que son dos de los biomarcadores o enzimas cardíacas que nos van a poder determinar que el corazón, específicamente el miocardio, está sufriendo algún daño. ¿Ok? Y entonces, si mi paciente con su sintomatología clásica del infarto agudo al miocardio, con dolor de pecho, falta de aire, dolor que se irradia hacia la mandíbula, el tipo de dolor es opresivo, entonces vamos a tener diferentes condiciones, ¿listo? Pero también es bien importante que podamos identificarlas, ¿ok? Porque muchas veces el dolor puede que se irradie hacia la boca del estómago, ¿no? A la región epigástrica, y entonces lo podamos llegar a confundir con un dolor muy típico y conocido de una gastritis, ¿ok? Entonces siempre hay que estar indagando cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente para poder determinar si es una mera gastritis o si ese paciente viene con un infarto o con una angina inestable de pecho, ¿ok? Y entonces poderle dar el tratamiento correcto y adecuado. ¿Qué otra cosa vamos a estar aquí muy pendientes? Bueno, las troponinas arriba del percentil 99, ya habíamos platicado, o que salgan positivas. La CKMB también tendrá que estar por arriba de 1, ¿no? Y entonces poder identificar signos y síntomas, ¿vale? Infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. A diferencia de la otra definición, que es la segunda, la que ustedes observan en color rojo, es el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Y este se caracteriza por una oclusión total del flujo a través de una arteria coronaria, la que sea. Puede ser la derecha, puede ser alguna de sus ramas anteriores del nodo sinusal, del nodo AB, puede ser alguna rama póstero inferior, no sé, ¿ok? O también puede ser de la izquierda, que puede ser en la descendente anterior o sus ramas septales o sus ramas diagonales, o puede ser en la circunfleja, en cualquiera de sus ramas laterales, obtusas también, ¿listo? O puede ser en el tronco de la coronaria izquierda, ¿ok? Que es, digamos, el infarto que pudiera ser el más grave de todos, el que tuviera mayores consecuencias, complicaciones, ¿listo? Y si ya notaron, dentro de las dos definiciones, el agudo sin elevación del segmento ST dice una suboclusión, es decir, no es una oclusión completa, ¿no? A diferencia del infarto de miocardio con elevación del segmento ST, en donde la arteria se tapa por completo y ya no pasa la sangre por ese espacio, ¿ok? Esa es la gran importancia. Por eso el electrocardiograma refleja esa elevación súbita o esos cambios en el segmento ST para decirnos el paciente está sufriendo, tengo que actuar de inmediato porque si no, esa parte del corazón se va a morir. Y ahorita más adelante vamos a ver unas imágenes de cómo es que eh, pues se ha visto que el corazón termina, ¿no? Después de un infarto, cómo queda fibrosado. Entonces ahorita vamos a ver unas imágenes para que quede un poquito más claro. El electrocardiograma es diagnóstico en el tipo de elevación del segmento ST. Claro, ¿no? Porque ahí vamos a ver si tiene o no el supradesnivel del ST, ¿ok? Y no es necesario tomarle en ese momento los biomarcadores de daño cardíaco, ¿ok? Es decir, no es necesario que tomemos troponinas, ni CKMB, ni CK, ni mioglobina, nada. No es necesario que le tomemos enzimas cardíacas, ¿ok? Con el puro electrocardiograma vamos a poder dar el diagnóstico de este paciente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar, ya que vimos que el infarto literalmente trata de oclusiones, ¿no? Ya sea parcial
o suboclusión, ¿listo? O que veamos que el infarto tenga una oclusión total y tengamos elevación del segmento ST, tenemos que considerar un punto bien importante de este tema, ¿sí? Si bien dijimos al principio, o les mencioné que íbamos a dar énfasis en cuanto al tratamiento y a los cuidados, creo que este punto en específico es de mucha reflexión. La epidemiología de la cardiopatía isquémica es bastante alarmante. En el mundo, cada 4 segundos ocurre un ataque cardíaco. ¿Listo? Esto es impresionante. Es decir, desde que comencé a hablarles hasta ahorita, fácil, fácil, van 120 infartos de miocardio. Ataque cardíaco es igual a infarto de miocardio. ¿Okay? Van a encontrar en las diferentes bibliografías muchos sinónimos, quienes le digan infarto, quienes le digan cardiopatía isquémica, síndrome isquémico coronario agudo, ataque cardíaco, ¿ok? Son algunos de los sinónimos de infarto de miocardio. ¿Listo? En Estados Unidos, que es como los datos que tenemos más cerca, por así decirlo, cada 26 segundos se está registrando un infarto. Entonces, si en el mundo se infartaron, no sé, dijimos 140 personas o 400 personas, ¿sí? Entonces en Estados Unidos se están infartando 100, 100 personas de las 400 que les dije en el mundo, ¿ok? Esto es importante, ¿por qué? Porque llevan su estadística correctamente. En México, según los registros, se infartan cada 3 minutos. De todas maneras, recordar, nuestro sistema de salud no es tan competente, nuestro sistema de salud no tiene todas las bases, ni económicas, ni tiene los registros necesarios para saber si un paciente se infartó o no se infartó. Entonces, aquí tenemos un sesgo, yo sí lo puedo mencionar, un sesgo. Cada 3 minutos en México hay un infarto de miocardio. Yo considero que por la cantidad de población, por los factores de riesgo que tiene nuestra población mexicana, porque el 53%, 54% de los hombres es hipertenso y el 55, 56% de las mujeres adultas es diabética, y son dos enfermedades crónico-degenerativas que causan o que llegan a un desenlace con un infarto de miocardio. Entonces, imagínense, yo creo que en menos de 3 minutos, más personas se infartan, ¿no? Entonces, ese es un reto para el sector salud en general, que podamos llevar un registro exacto de las personas que se están infartando, que se promuevan salas de reperfusión miocárdica, ya sea con trombólisis, al menos, y si no, pues bueno, tratar de promover estas famosas salas de hemodinamia o hemodinámica, en donde se colocan los stents, que ya platicaremos un poco más adelante de ello. Es la primera causa de mortalidad en todo el mundo, ya lo habíamos mencionado en la introducción, ¿cierto? Pero aquí el dato es importante. Cada 4 segundos se infarta alguien en el mundo y cada 33 segundos se muere una persona por un infarto en el mundo. Es decir, ¿qué les gusta? De los 400 personas que les dije que se habían infartado hace ratito, 33% de 400, pues más o menos es como 65 personas se murieron ya desde que inicié a hablar hasta ahorita por un infarto agudo del miocardio en todo el mundo. ¿Listo? Entonces también es alarmante, ¿no? Es un dato demasiado alarmante. Y aparte, México, nuestro país, México, tiene el peor índice de mortalidad entre los países que conforman la OCDE, con un 24.8% de mortalidad. La media de mortalidad es de 7.2%. ¿Okay? Y hay países como los de la región nórdica, por ejemplo, que tienen un índice de hasta 3% de mortalidad en infarto de miocardio. Por eso la media es 7.2 y nosotros estamos muy por encima, o sea, estamos triplicando prácticamente un poquitito más, 3.5 veces más o menos, lo que está
generando, ¿no?, la media de mortalidad en el mundo por infarto de miocardio. Esto quiere decir, una, que nosotros no educamos, el personal de salud y específicamente enfermería, no educa al paciente con cardiopatía isquémica o con factores de riesgo cardiovascular para que pueda identificar justo los signos y síntomas de alarma. ¿Ok? Dos, el sector salud no tiene la infraestructura necesaria para poder atender los infartos de miocardio. Tres, los lugares donde se infartan más las personas son las grandes ciudades, en este caso Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, por ejemplo. Tienen un alto índice de infartos de miocardio, el Estado de México también. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un alto índice de este tipo de situaciones, también podemos decir que tenemos un alto índice de múltiples enfermedades, pero también un alto índice de población. Y ese alto índice de población involucra el transporte público, el transporte privado. Y casualmente este tema que les acabo de mencionar del transporte es lo que hace que podamos actuar de manera correcta o no con este paciente cuando se infarta. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos un tiempo específico para poder actuar de manera inmediata y salvarle la vida a ese paciente, dejarlo con las menos secuelas posibles y poderlo reintegrar a su vida lo más normal posible. Pero en el caso de nuestro país, pues lamentablemente la salud está centrificada, ¿no? Sí. Hay mucha salud centrificada, específicamente en Ciudad de México, los grandes hospitales públicos que atienden este tipo de situaciones, como el Centro Médico Nacional Arrasa, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Centro Médico 20 de Noviembre, y el Hospital López Mateos, por ejemplo, esos últimos dos del ISSSTE, el Hospital General de México, y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y todos se encuentran en la Ciudad de México. Y todos son para la atención, o todos tienen un área de atención del infarto agudo del miocardio con una sala de hemodinámica que funciona 24/7, 24 horas al día, 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, de allí la importancia, ¿ok? De ahí la importancia de que nosotros tengamos 24.8% de mortalidad a nivel nacional, porque los grandes hospitales privados, que también se encuentran en la Ciudad de México, y los grandes hospitales públicos que también se encuentran en la Ciudad de México, y me faltó mencionar a el hospital de alta especialidad, este, eh, Sur de Pemex, en este caso está por Picacho, también tiene una sala de hemodinámica. Entonces, todos se encuentran, ¿no?, a final de cuentas en Ciudad de México, y eso daña un poquito. En otros estados, si bien existen en algunos lados las salas de hemodinámica, en otros lados lo único que tienen es la fibrinólisis, ¿ok? Y en algunos otros lados ni siquiera el fibrinolítico está disponible, ¿cierto? Entonces también esa parte es bien importante, de mucha reflexión, y de cómo nosotros como profesionales de la salud pudiéramos hacer algún tipo de campaña, algún tipo de plan, pues para que la atención cardiovascular de los pacientes se vea un poco más visible, ¿no? Y refleje resultados más óptimos en cuanto a los tratamientos del paciente. Quería platicarles un poco acerca también de este tema. Se ve un poquito borroso, ¿listo? Pero vamos a tratar de acercar esta diapositiva, que en realidad es como una esquemita donde nos habla de la otra clasificación. Más allá de que el infarto de miocardio se clasifique eh, con elevación o sin elevación del segmento ST, yo voy a clasificar a mi cardiopatía isquémica o a mi infarto de miocardio de acuerdo a su extensión, ¿ok? Que va a ser el primer punto. ¿Y a qué me refiero con extensión? Bueno, cuántos vasos o cuántas arterias, divisiones de las arterias coronarias, vamos a tener ocluidas, ¿ok? Y cuánto de esto nos puede generar daño, ¿listo? Entonces, lo primero es enfermedad coronaria de un vaso. Quiere decir que solamente una arteria, que no sea el tronco de la coronaria izquierda, puede ser incluso la descendente anterior o la circunfleja, ¿sí? Pero es una enfermedad de un solo vaso, ¿ok? Enfermedad coronaria de dos vasos. Quiere decir que a lo mejor estamos en la coronaria izquierda, como les decía, y se dañó tanto la circunfleja como la descendente anterior, pero de nuevo no el tronco, ¿ok? En la enfermedad coronaria de tres vasos, a lo mejor está la coronaria derecha, la circunfleja y
y la descendente anterior. Las tres se dañaron, pero de nuevo no el tronco de la coronaria izquierda. Y la última es enfermedad coronaria del tronco. ¿Ok? Entonces, ese pequeño tronco de la coronaria izquierda es importantísimo. De allí, cuando se divide o se bifurca, sale o nace la descendente anterior y la circunfleja. ¿Y qué crees? Esas dos arterias, una irriga tanto el septum o el tabique interventricular, lo que separa los ventrículos, y todo el ventrículo izquierdo. Y como ustedes sabrán, a nivel cardíaco y anatomía, en el adulto le ponemos muchísima atención al ventrículo izquierdo, porque además es el ventrículo que maneja más presión para poder vencer la impedancia que nos está poniendo la válvula aórtica y que la sangre salga expulsada hacia el resto de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, de allí la gran importancia de que sea una enfermedad coronaria del tronco, porque esa la tenemos que manejar como una emergencia médica. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con el segundo punto, que es la severidad. ¿Ok? Y entonces, por severidad, no vamos a entender como dos puntos, como lo que ya habíamos platicado en el sin elevación y con elevación, ¿no? Uno que va a ser suboclusión, como lo es la estenosis, que es un sinónimo, o la oclusión, ¿no? Y entonces, la estenosis la vamos a dividir en leve, en moderada, en crítica y en hipercrítica, ¿ok? Y entonces, cuando yo hablo de una estenosis leve de alguna arteria coronaria, es porque menos de una tercera parte de la descendente anterior, circunfleja o coronaria derecha, esas son sus siglas, ¿sí? DA, CX o CD, descendente anterior, CX circunfleja, CD coronaria derecha, ¿listo? La tenemos con una placa de ateroma. ¿Listo? Tenemos ahí mucho colesterol ya calcificado con un proceso inflamatorio severo, pero solamente menos de una tercera parte de esa arteria. O si fuera el daño en el tronco de la coronaria izquierda, representaría menos del 30%. ¿Listo? Aquí lo estoy señalando, menos del 30%. ¿Ok? Cuando yo hablo de una estenosis moderada, entonces estoy diciendo que tengo una tercera parte, no más, no menos, de estenosis en esa arteria coronaria derecha, circunfleja o descendente anterior. ¿Ok? O tengo específicamente el 30% dañado de mi tronco de la coronaria izquierda. ¿Listo? Eso también es importante. Solamente el 30%. Cuando yo digo que tengo una estenosis crítica, bueno, entonces de la DA, la circunfleja o la coronaria derecha, tengo la mitad de la arteria dañada. Es decir, la mitad de la luz de la arteria está tapada por esa placa de ateroma. ¿Ok? Y si es del tronco de la coronaria izquierda, representa única y exclusivamente el 40% del tronco. ¿Ok? Y cuando yo hablo de una estenosis hipercrítica, es que dos terceras partes, es decir, el 75% de la arteria, está tapada. Es una parte muy pequeña lo que está disponible para que fluya la sangre por ahí, ya sea de la coronaria derecha, la descendente anterior o la circunfleja. ¿Listo? Pero si yo hablo del tronco de la coronaria izquierda, entonces es igual o mayor al 50% del tronco. Y entonces imagínense, hipercrítica es el 50% del tronco de la coronaria izquierda. Ni siquiera necesitamos que sea un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. ¿Están de acuerdo? Solamente necesitamos que ese tronco de la coronaria izquierda tenga la mitad o un poquito más de oclusión para que yo pueda decir que estoy en un infarto hipercrítico y que tengo que tratar inmediatamente. Obviamente, cuando el paciente tenga el infarto en el tronco de la coronaria izquierda, ustedes van a observar la sintomatología muy evidente, es muy evidente. Además de que el paciente puede llegar a presentar datos de choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda o agudizada o también edema agudo de pulmón, ¿no? Que son tres complicaciones
muy comunes en un paciente infartado que no es tratado a tiempo. Muy bien, y entonces la última de severidad sería la oclusión, ¿no? Y aquí todo en donde sea descendente anterior, circunfleja, coronaria derecha o tronco de la coronaria izquierda es 100% o total. No hay un mínimo espacio para que siga fluyendo la sangre, para que siga viajando la sangre por esa arteria coronaria y pueda irrigar al resto del tejido cardíaco. ¿Ok? Aquí eh, eh, es bien importante porque en este momento el paciente sí va a presentar todos los signos y síntomas o la mayoría. ¿Listo? Y otra cosa, tenemos que investigar, ¿no? Porque mucho tiempo lo dejaron como en stand-by, pero hace un par de años se ha estado retomando la sintomatología en la mujer, ¿ok? La sintomatología en la mujer es un poco distinta a todo lo que conocemos hasta ahora, ¿ok? Y de allí la importancia que se le pueda dar una atención específica. ¿Con quiénes vamos a tener consideraciones? Con las mujeres, ¿no? En específico, sobre todo con las mujeres premenopáusicas, ¿ok? Eh, Vamos a tener consideraciones con los ancianos, ¿no? Porque ellos a veces pierden mucha sensibilidad, ¿no? Porque ya sus nervios o las conexiones nerviosas que tienen ya no son de la misma calidad, ¿no? Que cuando somos jóvenes, y a lo mejor no pueden sentir el dolor, ¿sí? Y pasa desapercibido ese dolor y entonces cuando llega al hospital con una fatiga inmensa, con sensación de muerte inminente, con dolor en el pecho, ya muy severo, pues es porque el infarto progresó tanto que se dañó demasiado el ventrículo, ¿ok? Y entonces tenemos más complicaciones. De nuevo, adultos, mayores, mujeres y eh, personas con capacidades diferentes también es importante poderlas atender, ¿no? Con unos enfoques especiales. Sin embargo, bueno, en general, mucha atención con las mujeres porque se nos están infartando mucho más en la actualidad las mujeres. Digo, no es que sea al igual o la misma cantidad que los hombres registrada, claro está, como se los dije hace ratito, los registros, pues bueno, no son 100% confiables porque pues a veces hay lugares donde se infarta la gente y ni siquiera tenemos acceso, ¿no? Para la atención de la salud. Entonces, a lo que voy con esto es que cada día se infartan más mujeres y se van acercando al porcentaje de hombres que también se infartan. Muy bien. Y el último o la última clasificación del infarto, pues se realiza o se obtiene por medio de un ecocardiograma. El ecocardiograma nos ayuda para determinar ciertas mediciones de presiones eh, intracavitarias, también nos ayuda a observar la anatomía intracardíaca, sobre todo de las válvulas del corazón, para que podamos determinar si se encuentran bien o si tienen algunas lesiones. Para el infarto de miocardio en específico, nos funciona porque vamos a valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se valora esta función sistólica del ventrículo izquierdo? Por medio del ecocardiograma, con un dato que se llama fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o FEVI, por sus siglas. ¿Listo? Con V. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o FEVI. Y entonces, si mi FEVI, mi fracción de eyección es normal, debe ser mayor al 50%. ¿Ok? Si yo detecto una disfunción leve, es porque la FEVI va a estar entre 40 y 49%. Si yo detecto una disfunción moderada, es porque la FEBI va a estar del 30 al 40%. ¿Sí? Y si yo detecto una disfunción severa, es porque justo mi FEBI va a estar disminuida a menos del 30%. ¿Ok? Y entonces vamos a tener ahí ciertas complicaciones de acuerdo a la gravedad también, ¿no? Entre menos función sistólica tenga mi ventrículo, quiere decir que más daño hubo, ¿no? Específicamente porque pudo haber sido una lesión hipercrítica o incluso una oclusión, ya dijimos, de la descendente anterior o la circunfleja, ¿ok? En el caso de la coronaria derecha, o si el infarto es de coronaria derecha,
pues no vamos a poder detectar la función sistólica del ventrículo izquierdo, o sea, va a salir normal. Pero podemos incluso también con el ecocardiograma poder valorar la FEV-D, ¿no? Es decir, como si fuera FEBI, pero en vez de la I al final, una D de derecho, fracción de eyección del ventrículo derecho, y entonces igual, poder valorarlo también normal, leve, moderado o disfunción severa, de acuerdo al porcentaje de FEV-D, ¿no? Que tenga mi ecocardiograma. Muy bien. Es un poquito de lo que les quería platicar en cuanto a clasificación. De lo otro, pues bueno, son imagencitas, ¿no? Muy didácticas de las ubicaciones del infarto de miocardio y lo que les comentaba para que no digan, "No, este nada más nos está hablando hacia al tanteo, ¿no? Y no nos está poniendo imágenes que podamos entender". Bueno, rapidísimo. En las unidades de atención que ustedes en las que se encuentren, probablemente hayan escuchado en algún momento decir, es que este paciente viene con un infarto agudo al miocardio anterior extenso. Y tú dices, no entendí nada, ¿no? No sé ni de qué me está hablando, no sé qué se dañó, pero sé que es grave, porque dice extenso, ¿no? Entonces, muy bien, en estas imágenes vamos a entender un poco estos procesos. Cuando yo hablo de un infarto de miocardio septal, o del septum, o del tabique interventricular, lo que les mencionaba hace ratito, la separación entre los ventrículos, entonces voy a tener arterias afectadas, específicamente la descendente anterior en su porción media y también sus ramas perforantes septales, que son estas ramitas que van saliendo aquí en la imagen. Podemos acercar un poco. ¿Listo? Estas imágenes que ustedes están viendo aquí de esta arteria, lo que se ve como rojo un poco más oscuro, obviamente representa la oclusión. Lo blanco es toda la parte de isquemia y lo que se ve un poco más oscuro, digámoslo así, como gris, un poco más oscuro, es la parte que se está lesionando. La parte blanca, ¿no? En realidad es la isquemia, ¿ok? Pero bueno, aquí lo importante es que sepan que la arteria descendente anterior en su porción media, ¿sí? Puede llegar a generar un infarto, bueno, cuando se ocluye, se genera un infarto de miocardio septal, ¿ok? Cuando yo hablo de un infarto de miocardio anterior circunscrito, ¿sí? Entonces puedo tener lesionada también mi descendente anterior, pero en sus ramas diagonales. Entonces, acá la descendente anterior que baja hasta el septum se llama, bueno, que baja por el septum y que llega hasta al ápex cardíaco se llama arterias perforantes septales. Todas las ramas se llaman perforantes septales, ¿vale? Y si es la otra mitad de la descendente anterior, entonces se llaman diagonales. ¿Ok? Son las diagonales. Entonces, un infarto anterior circunscrito es que se lesionan las diagonales en general y o pudiera ser que tengamos algunas lesiones, ¿sí? También de las septales, ¿ok? Pero ya también específicamente en cada una de las septales. ¿Listo? Entonces aquí en la imagen lo pueden observar, se ve un poquito borroso por allí, pero bueno, aquí está un puntito de rojo, ¿no? Que es a partir donde está la lesión, y aquí está el otro, donde está mi cursor, ¿vale? Entonces ahí se encuentra la otra lesión. Muy bien. Cuando yo hablo de un infarto anteroseptal, entonces quiere decir que ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ya estoy tomando a la septal y a la anterior. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que sigue siendo la descendente anterior la que se dañó, pero ya no en una porción media, ¿no? Sino ya en el tronco de la descendente anterior. Aquí está la lesión y entonces se va a afectar todas las ramas septales y todas las ramas diagonales. De allí, obviamente, conforme vamos avanzando, el infarto es un poco más complejo. ¿Listo? Muy bien. Después tenemos al infarto de miocardio lateral. Y este infarto de miocardio lateral lo que va a ocasionar es que sean las ramas más distales de las diagonales, las que se puedan ver afectadas, o pudiera ser ya la circunfleja. A partir de esta división, hacia acá donde va mi cursor, esa ya es la arteria circunfleja. ¿Listo?
Entonces puede dañar una parte de la arteria circunfleja y generar este tipo de infarto lateral. Las ramas diagonales, lo que les decía, y la rama marginal, esas son las ramas de la circunfleja. La rama marginal anterolateral es la que se ve dañada para generar este tipo de infarto. ¿Ok? Entonces, esto nada más para que lo tengamos así como en conciencia, en donde si es una oclusión total, pues vamos a observar la elevación del segmento ST. ¿Ok? Muy bien. Infarto de miocardio anterolateral. Híjole, ahora ya no es anteroseptal, ahora ya es anterolateral. Entonces pueden verse dañadas algunas ramas septales, pero en realidad va a verse dañadas todas las ramas diagonales y de la circunfleja pudiera verse dañadas también las marginales anterolaterales. Y entonces se va a ver dañado y ya vieron todo el ventrículo izquierdo, al menos en la parte anterior y lateral, se está viendo afectado. Todo eso que se ve como gris o azul clarito, bueno, azul, pues sí, azul claro, es lo que se está lesionando, ¿listo? Y la parte de isquemia, pues es todo lo que lo rodea, que es un poco más claro. Entonces también esa parte, de nuevo, es bien importante. Ya vieron cuánto puede abarcar un infarto anterolateral, ¿ok? Tenemos al infarto anterior extenso. Entonces, como bien les mencioné hace rato en el ejemplo, pues es más grave todavía que ¿no? Que este anterolateral. Este anterior extenso está dañando el tronco de la descendente anterior y entonces está dañando de nuevo todas las septales, todas las diagonales, ¿no? Y además está dañando a las marginales, ¿sí? Anterolaterales de la circunfleja. Entonces todavía es más el espacio, prácticamente toda la cara anterior del ventrículo izquierdo, parte de la cara lateral y también es el daño ligeramente hacia una parte pequeña, pequeña, pero también del ventrículo derecho, ¿sale? Entonces, esto es bien importante. Entre más entendamos que un infarto de miocardio va cambiando sus nombres y tenga palabras como extenso o palabras mezcladas como anterolateral, quiere decir que involucra más espacio de esa lesión, ¿ok? Tenemos después dos infartos que según las bibliografías, pues bueno, los han dividido así. Hay que entender muy bien que en muchas bibliografías actuales ustedes van a encontrar que el corazón tiene tres caras, una anterior, una lateral y una infero-posterior o postero-inferior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes justo decían esto, tenemos una cara inferior y tenemos una cara posterior, pero realmente las dos se observan desde el mismo lugar y no hay una diferencia, por eso ahora se llama postero-inferior, pero bueno, es importante poderlos dividir en el infarto porque el infarto inferior involucra la parte más distal de la circunfleja, ¿sí? En las ramas ventriculares izquierdas posteriores, ¿ok? Y el infarto posterior, ¿sí? Aquí pudiera ser también de la circunfleja, pero usualmente vendrá, ¿sí? También con una dominancia derecha. Es decir, mi arteria coronaria derecha es la que domina más la parte posterior o postero inferior de mi corazón. Entonces, este infarto posterior o infarto inferior pudiera ser causado incluso en la coronaria derecha, ¿ok? Y que ahí tuviéramos ese problema. De todas maneras, se puede observar en las mismas derivaciones electrocardiográficas, ¿ok? Y ya después, con los estudios específicos, pues podemos determinar si fue del lado derecho o del lado izquierdo. Lo importante es que sepan que estas lesiones ocurren en la cara posterior, la que nosotros no pudiéramos observar de primera instancia, ¿sale? Y el último es el infarto del ventrículo derecho, ¿no? Y aquí, pues obviamente nace la coronaria derecha y poquito después de su tronco de coronaria derecha hay una lesión y pues obviamente toda la parte anterior y gran parte posterior del corazón se ve también con la lesión, el infarto y el daño que puede ocasionar. Esto también es una emergencia, pero aquí la vida de mi paciente no está en tanto riesgo como si fuera este infarto agudo al miocardio anterior extenso
o anterolateral o incluso el anteroseptal. ¿Listo? De nuevo, por lo que les he platicado, el infarto en el ventrículo izquierdo, pues bueno, determina un poco más la supervivencia de mi paciente, ¿no? Porque pudiéramos en ese momento tumbar, por así decirlo, la presión arterial, que mi paciente se choque, y si yo no tengo las medidas necesarias para poder prevenir que se complique en ese momento, entonces mi paciente va a quedar en un paro cardiorrespiratorio. Ese paro cardiorrespiratorio condiciona todavía aún el aporte de oxígeno al resto del corazón, y no solamente al corazón, sino también al resto de nuestro cuerpo, cerebro y riñones, para ser específicamente, ¿no? Para ser específico, ¿por qué? Si no le llega sangre oxigenada a mi cerebro, pues obviamente también vamos a tener daños neurológicos, y pudiera ser que incluso llegáramos hasta una muerte cerebral, ¿ok? Y a nivel renal, pues obviamente si no se perfunden los riñones, se van a hacer microinfartos renales, y esto le puede ocasionar al paciente en un futuro una enfermedad renal crónica, ¿no? Y todo empezó por un infarto de miocardio mal tratado, mal manejado, que evolucionó en un choque cardiogénico y que cayó en un paro cardiorrespiratorio, y que puede ser muy común. Incluso ni siquiera llegar al choque cardiogénico, con un edema agudo de pulmón, y no manejamos mal a ese paciente, es decir, lo acostamos, ese paciente en ese momento se va a chocar y va a entrar en paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que tener como mucho en cuenta cómo se maneja también a ese paciente, ¿vale? El electrocardiograma en estos pacientes, porque se tiene que tomar sí o sí un electrocardiograma, eh, lo vamos a tomar con el paciente en semifowler. No lo podemos acostar por completo, porque ese paciente pues se nos puede, bueno, se puede ocasionar el edema agudo de pulmón, y entonces ahora sí entramos, como les decía, en un estado de choque y probablemente hasta en la muerte del paciente. Y la fisiopatología, que era un poquito lo que les quería enseñar, pues esta imagen la tomamos ahí de la autora, que es Paola Ríos. Me gustó mucho porque esta imagen pues representa específicamente todo lo que pasa, ¿no? Con el infarto de miocardio, que si bien decimos agudo, que siempre le han dicho agudos, pues vemos que no es tan agudo, ¿no? Es un proceso crónico que lleva años, meses de crecimiento, ¿no? Y entonces, eh, siempre todo va a depender de nuestra alimentación y nuestros factores genéticos. Y entonces, cuando tengamos problemas en la alimentación, factores genéticos, y además no tengamos una actividad física adecuada, tengamos familiares con enfermedades crónico-degenerativas, y que tú vayas como con toda esa carga, pues bueno, entonces vamos a tener mucho en cuenta que probablemente, más del 90% seguramente, vas a tener causas que te puedan generar una estría grasa, ¿no? Y que esa estría grasa se convierta en una lesión, y que esa lesión sea causada como un proceso, o sea, identificada como un proceso inflamatorio, y entonces que lleguen células de la defensa de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmune, específicamente los macrófagos activados por los monocitos, porque el colesterol en realidad no es, o bueno, esas cantidades de colesterol no son normales, ¿no? Y entonces el monocito le dice al macrófago, oye, ¿sabes qué? Eso que está allí no es normal, y yo necesito que no esté allí, porque está ocluyendo, porque está causando algo diferente en el cuerpo. Pues el macrófago, en su actuar para fagocitar y destruir lo que no es normal dentro del cuerpo, específicamente de la sangre, va a fagocitar eh, eh, al colesterol, a la grasa propiamente. ¿Listo? Cuando pasa eso y el macrófago hace su mayor esfuerzo, eh, ese macrófago tiene que activar un proceso de apoptosis, porque ya no funciona, ¿no? Porque ya no funciona, pero el problema es que de tanto que consumió en su proceso de fagocitosis, sus funciones celulares ya no son las adecuadas, y genera que empiece a emigrar, ¿no? El colesterol hacia adentro de la capa endotelial, o de la primera túnica de las arterias, y se empiece a alojar entre la muscular o muscularis
y entre la endotelial. ¿Listo? Y entonces se empieza a alojar ahí, se empiezan a alojar ahí, se empiezan a alojar allí. Se genera una acumulación excesiva también de grasa que va a venir acompañada de los macrófagos que ya se convirtieron en las famosas células espumosas, que va a seguir con un proceso inflamatorio severo, que el colágeno va a llegar y lo va a endurecer y después de mucho tiempo esa placa se va a fibrosar, ¿sí? Entonces se va a volver duro, 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 ¿listo? Y esto puede condicionar que como viene la luz de la arteria, ¿sí? De un tamaño y después va disminuyendo, 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 obviamente donde hay menos luz de la arteria, menos espacio, va aumentando la presión porque la sangre tiene que seguir viajando a la misma velocidad para que alcance a perfundir el resto del tejido. Esa velocidad y esa presión arterial pueden dañar la pared endotelial, como generando una pequeña lesión, ni siquiera necesita ser una lesión grande, una pequeña lesión. Y esa pequeña lesión va a activar a la cascada de la coagulación. Y como aparte aquí tenemos un proceso inflamatorio severo y grave, van a generar que se forme un trombo grande, enorme, y que no pueda controlarse por todo el proceso inflamatorio. ¿Okay? Y entonces se ocluye por completo la arteria y tenemos en el tejido que sigue o que rodea a la zona de la lesión, tenemos, bueno, de la lesión del vaso sanguíneo, tenemos una lesión ahora hacia el tejido porque no le llega oxígeno. Y si ustedes recordarán, el corazón es uno de los tejidos que más oxígeno necesita. Aumenta la demanda de oxígeno, disminuye el aporte, se genera el dolor muscular del corazón típico, que dijimos que es un dolor opresivo, usualmente en el centro del pecho, que se irradia de la manera más común hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, se puede irradiar hacia la espalda o hacia el epigastrio, ¿ok? Es un dolor opresivo, de nuevo, lo vamos a mencionar, porque un dolor punzante no es un dolor de un infarto de miocardio, ¿sale? Un dolor opresivo y que esto puede generar y condicionar que mi paciente tenga problemas en su sintomatología. Si tenemos la presión arterial alta, bueno, lo podemos controlar poco a poco, pero si se hipotensa, porque puede pasar cualquiera de los dos extremos, tenemos que actuar de inmediato, se vuelve más emergencia, ¿ok? Porque si se hipotensa ya no está dando datos de shock o de shock o de choque, ¿ok? Y entonces, de allí la importancia de que podamos identificar clínicamente cómo está mi paciente, ¿ok? Obviamente va a disminuir su volumen urinario, ¿no? De cierta manera, porque no está perfundiendo adecuadamente en ese momento el corazón y de allí la importancia. Pero bueno, aquí lo que les quería comentar o hacer énfasis en esta imagen que me gustó muchísimo es que vean cómo va diciendo. Primera década de la vida, obviamente, segunda década, tercera década y en la cuarta década, ¿no? Cuando ya empezamos a tener signos y clínicos manifiestos, pues ya tampoco es como que pudiéramos hacer mucho, ¿no? Aumento del músculo liso y del colágeno, es decir, esta parte de aquí, de la estría grasa que vemos aquí adentro, entre las capas de las arterias, es lo que crece, y pues obviamente es donde ocurre la ruptura y se crea el coágulo o el trombo. Y entonces, pues obviamente abajo nos van explicando, ¿no? Hay una lesión inicial, y empiezan a filtrarse los macrófagos, las células espinosas, se forma la estría grasa, hay una lesión intermedia, lo cual aumenta el proceso inflamatorio y los depósitos de grasa. El ateroma sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo y después se hace fibroso, se vuelve duro por calcificación y por último la lesión, ya dijimos, se rompe y comienza la cascada de la coagulación y generar el infarto agudo de miocardio. Si es una oclusión total, en esta imagen no es total, entonces en esta imagen es una suboclusión, ¿no? Que pudiera ser hipercrítica, sí, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos platicado en la clasificación, pero si fuera el coagulito a tapar todo el vaso, entonces de nuevo tenemos un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Okay? Y esta era de lo que les quería platicar específicamente en esta imagen, cómo es que va evolucionando, ¿no?
Otra de las clasificaciones del infarto de miocardio es que lo podemos encontrar subendocárdico y subepicárdico. Subendocárdico y subepicárdico. Este que ustedes están observando en esta imagen, en específico, es un infarto de miocardio subendocárdico, ¿ok? Es decir, la lesión ocurre por debajo del endocardio. ¿Cuál es el endocardio? La capa que se va a encontrar literalmente en contacto con la sangre, con las válvulas cardíacas, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que se puede tocar, digamos, por dentro del corazón, eso es el endocardio. El miocardio es justo la capa muscular que está entre el endocardio y el epicardio. El epicardio también lo podemos conocer como pericardio, ¿no? Y el pericardio dijimos que tiene dos capas, una visceral, una parietal, ¿no? Y justo al inicio del epicardio de allí nacen las arterias coronarias. Después irrigan obviamente el pericardio, que es la capa más externa, y se van introduciendo hacia el miocardio y hacia el endocardio propiamente. ¿Ok? Entonces, si mi lesión es una lesión en el endocardio, quiere decir que en esa arteria coronaria que se lesionó, fue hasta la parte más distal de ese electrocardiograma. ¿Sale? Sin embargo, si yo tengo una lesión en el subepicardio, es mucho más grave, porque se quiere decir que la lesión se hizo casi donde nacieron las arterias coronarias, ¿ok? Entonces está dañando en la parte más proximal al nacimiento y quiere decir que daña epicardio, miocardio y endocardio, ¿ok? Allí también la importancia. Ahorita vamos a ver una imagen. Esto que les quería mencionar con esta imagen en específico es que podemos identificar color gris es isquemia miocárdica, ¿no? Color como guinda es lesión miocárdica y lo que es como color negro ya es la zona de infarto, ¿vale? Y cuando lo veamos así, con estas líneas amarillas, quiere decir que ya se fibrosó, ¿ok? Entonces, en esta imagen no se alcanza a ver muy bien. Era una línea muy delgadita roja, pero no se alcanza a ver muy bien. Pero entre la línea gris y la línea negra, aquí hay una línea roja, bien delgaditita por ahí. Veo que no se alcanza a visualizar tan bien. Pero bueno, quiere decir que aquí tenemos el infarto propiamente, ya lo que nos sirve, lo que se necrosó, la zona de lesión y la zona de isquemia. ¿Ok? Y esto pasa en un infarto, aquí dice subendocardial, ¿no? Some subendocardial muscle dies. Entonces, o una parte del músculo subendocárdico muere, pero la lesión no se extiende a todo el corazón, ¿no? Si la lesión se queda, como les dije, hasta una línea rojita que está aquí súper delgadita, y todo lo demás de isquemia, con el paso del tiempo se va a reperfundir por medio de colaterales, y entonces no vamos a tener problema, el corazón de allí hacia atrás va a funcionar adecuadamente, ¿ok? Pero cuando ya pasan unos días, entonces la parte que se murió, la parte que tuvo el infarto, se fibrosa, y ese tejido ya no se mueve porque está literalmente es un tejido rígido. Entonces el corazón cuando hace la contracción, pues ya no puede hacerla 100% eficaz porque esta partecita que está aquí ya no se mueve, ya no hace sístole, ya no hace diástole, ¿ok? De allí, obviamente, la importancia de poder atender el infarto de manera adecuada y en tiempo y forma, ¿listo? Pero bueno, eso no es lo más grave es esto, eso es lo más grave, y esto es el infarto de miocardio subepicárdico, ¿ok? Primeros o segundo día del infarto, y ustedes pueden ver en esta imagen que vamos a acercar de nuevo, cómo tenemos toda la zona de infarto, prácticamente es el 90% del miocardio, lo que se ve infartado. El 10% restante en su circunferencia tiene lesión y todavía una parte importante en la parte superior y en la parte inferior tienen isquemia. Pero observen el tamaño de ese infarto, ¿ok? Pasan unos 2 o 3 días, obviamente esto sin tratamiento, claro está,
y toda la parte que tenía lesión evolucionó a infarto. ¿Ya vieron? Acá tenemos la línea guinda, que dijimos que era lesión, y aquí ya no aparece, ¿no? Ni siquiera la isquemia ya, incluso ya no hay, pero toda esa zona que era de lesión se convirtió en una zona infartada. Y ya observaron, ocluye todo, desde afuera hacia adentro, todo el músculo cardíaco. Estos infartos también los pueden conocer como un infarto transmural. Cuando nosotros hablamos de un infarto transmural, estamos hablando de un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST severo. ¿Ok? Y pues ya después de unas semanas e incluso unos meses, vean cómo cambia la estructura anatómica del corazón. Todo eso que se había infartado ahora se fibrosó. Y entendiendo que estas imágenes son específicamente del ventrículo izquierdo, vean cómo quedaría la anatomía del ventrículo izquierdo. Esto pudiera considerarse incluso como un aneurisma ventricular. ¿Okay? El tejido cambió, ya no se mueve, ya no hace contracción, ya no hace sístole y diástole, y si el paciente sobrevive, entrará en un episodio de insuficiencia cardíaca crónica con algunas agudizaciones en periodos continuos, al menos una hospitalización por mes, ¿no? Si el paciente obviamente no se cuida, si no lleva a cabo eh, su dieta, ejercicio mínimo básico, si no lleva a cabo la planificación para la administración de sus propios medicamentos, ese paciente va a estar hospitalizado continuamente hasta que de plano en alguna hospitalización pues tenga la mala suerte de fallecer, ¿no? O que incluso se pueda infartar en algún otro lado y bueno, complique la situación clínica de ese paciente. Entonces, de allí la importancia que puedan entender, ¿no? Que un infarto como estos, ok, no es tan grave, no es tan severo, pero tengo que tratarlo, ¿no? Porque yo no puedo dejar a ese paciente que se muera, que le pase algo, ¿no? Tengo que tratarlo, pero al mismo tiempo, nosotros en enfermería tenemos que educarlo, porque es una de nuestras funciones, educar. Y hay que educar a ese paciente de que esa parte de su corazón se murió, esa parte de su corazón ya no va a funcionar. Se le hizo el tratamiento con trombólisis o con el ACTP, que ahorita vamos a ver qué es, eh, nada más para que el resto del corazón no se siguiera muriendo. Pero esa parte que se lesionó ya va a estar lesionada, va a estar muerta de por vida. Y tiene que cuidarse porque si no va a ir creciendo, va a ir creciendo y va a ir creciendo porque puede que se vaya a reinfartar. ¿Ok? Y en este caso, pues prácticamente solo es enseñarle al paciente a mejorar su alimentación, evitar que tenga impresiones severas, eh, también enseñarle algún tipo de ejercicio aeróbico que no desgaste mucho su condición clínica, claro está, que tome sus medicamentos, que coma bien a sus horas, ¿no? Que no, que si detecta que retiene líquidos, que vaya de inmediato a que lo revisen, porque si no, pues ese corazón va a entrar en falla cardíaca aguda o agudizada, edema agudo de pulmón, choque cardiogénico y muerte súbita, ¿no? Básicamente es lo que va a pasar. Y no es como que pase en 3 o 4 días. El paciente, como les dije, puede estar en su casa, se puede acostar y en ese momento comenzar con los datos clínicos de edema agudo de pulmón. Y si se durmió o algo así, no sintió o no sé, puede evolucionar rápidamente a un paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Yo no es que todo eso pase en todos los pacientes, pero sí en algunos. Y lo que les quería platicar específicamente, y que al inicio les dije que contaba como mucho, es esto, el infarto agudo al miocardio MX, ¿no? Y entonces va más allá del famoso código infarto que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, trajo de España, ¿no? Y lo trató de adaptar a nuestra población mexicana. Pues bueno, este va un poquito más allá, porque él toma, claro, los datos del código infarto, pero también dice, ¿sabes qué? No es lo único que existe, ¿no? Y hay que darle más evidencia a lo que tenemos y hay que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Y entonces, infarto agudo al miocardio MX es un programa que se refiere a la atención rápida por medio de algoritmos para la disminución de la mortalidad
la morbilidad y el tiempo de atención de los síndromes coronarios isquémicos agudos, o los famosos SICA, también por sus siglas, ¿ok? Entonces, ese es el logo, está muy bonito, ¿no? IAM, y es como si fuera una elevación del segmento ST, MX. Y en el corazoncito, pues le ponen ahí como si fuera unas ramitas, ¿no? Una ramificación, aquí ustedes la pueden ver, una ramificación que representaría pues una arteria coronal, ¿ok? La verdad es que el logo está muy bonito y este logo pues lo hicieron en consenso, obviamente médicos de siglo XXI, algunos del ISSSTE y en su mayoría del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en el cual pues promovieron o promulgaron esta mnemotecnia, ¿no? ICAT al cubo, ¿no? Y entonces es la T, o tres veces la T, ¿no? Que la I significa identificación, la C confirmación, la A activación, la primera T es tratamiento, la segunda es traslado y la última T, obviamente esto sería como en inglés, turn to life, es un retorno a la vida, ¿vale? Entonces, bien importante, ¿no? Que podamos identificar. Y ese es el algoritmo del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, porque hemos platicado durante estos 55 minutos, más o menos, hemos platicado que el infarto agudo al miocardio severo, grave, y al que le tenemos que poner la máxima atención posible, es al que nos dé una elevación del segmento ST, ¿ok? Y entonces, el paciente comenzará con un dolor precordial, ¿no? Aquí vamos al inicio. El paciente presentará un dolor precordial. Y entonces debe de ir a su centro de primer contacto. No importa que sea un centro de salud, un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel. Todos están obligados a darle la atención inmediata. ¿Okay? Sobre todo porque en los centros de salud, en la gran mayoría, al menos hay un servicio en donde se puede tomar un electrocardiograma. Y si el paciente llega con estos signos y síntomas de dolor precordial, falta de aire, sensación de muerte súbita, dolor opresivo, signo de garra, ¿no? Que es eso como lo vemos en la imagen, que el paciente se está agarrando el centro del tórax y se está presionando incluso. Si el paciente llega con esos signos y síntomas, le deben de dar la atención en ese momento y antes de 10 minutos desde que el paciente llega al centro de primer contacto, se debe de tomar un electrocardiograma. Eso es lo que nos dice ICAT 3, ¿vale? Y entonces en el electrocardiograma vemos, si no tiene elevación del segmento ST, entonces no nos preocupamos en el sentido de que no es una emergencia, ¿ok? Lo vamos a referir al lugar correcto para que le realicen algunos estudios complementarios y podamos determinar si sí es un infarto de miocardio, ¿ok? Si el paciente tiene elevación del segmento ST, entonces debe de buscar un traslado, la unidad o el centro de primer contacto, debe de ayudar al paciente a buscar un traslado a un hospital que pueda darle tratamiento. Ahora, ¿dónde está el centro de primer contacto y a qué distancia se encuentra el centro de tratamiento? Si el centro de tratamiento es menor o está a menos de 60 minutos, entonces yo debo de considerar que tenga una unidad para una angioplastía coronaria transluminal percutánea primaria, una ACTP primaria o que vayan a colocarle un stent. A eso me refiero, ¿sale? Pero solamente si el hospital está a menos de 60 minutos de distancia del centro de primer contacto. Si no, entonces primero se tendrá que referir a un hospital que tenga un protocolo de fibrinólisis, porque el traslado probablemente sea mayor a 60 minutos. Y entonces se le debe de dar el traslado al protocolo de fibrinólisis y durante el traslado un tratamiento adjunto. Ahorita vamos a platicar un poco acerca de este tratamiento para que sepan cuál es. Ahora, también hay consideraciones. El paciente le podemos otorgar el tratamiento de fibrinólisis, es decir, no tiene ninguna contraindicación, ahorita las vamos a observar también, o tiene. Si la tiene, tenemos que buscar la manera más rápida
de llegar al centro de la ACTP, ¿ok? Pero si no la tiene, entonces se le realizará la fibrinólisis, se tendrá comunicación estrecha de nuevo con una unidad que sí tenga ACTP de nuevo, se realiza fibrinólisis, se mantiene comunicación y se vuelve a trasladar a ese paciente hacia la ACTP, pero ahora se va a llamar angioplastía coronaria transluminal percutánea, fármaco invasivo. ¿Por qué? Porque ya le dimos un tratamiento previo. Me van a decir, bueno, pero si de todos modos le vamos a hacer ACTP o va a ir a la colocación de un stent, ¿para qué le damos fibrinólisis? Ah, fácil y sencillo. La fibrinólisis me va a dar tiempo, me va a dar más tiempo, me va a dar una hora más incluso para poderlo trasladar. ¿Ok? Me va a dar más tiempo, 90 minutos más para poder trasladar a ese paciente a un lugar donde sí haya ACTP. ¿Ok? O una unidad de hemodinámica. Por eso siempre se van a fibrinolizar. ¿Ok? Claro, siempre y cuando cumpla con los criterios básicos. Si no, entonces solamente se dará el tratamiento adjunto y se buscará trasladarlo lo más pronto posible hacia la unidad de angioplastía coronaria. ¿Ok? Y de esto nos habla ICAT. Entonces, identificación. Que tú puedas identificar que un paciente viene con signos y síntomas. Confirmación. Le tomé el electrocardiograma. ¿Tiene elevación o no tiene elevación del segmento ST? Si no tiene, lo podemos referir a una unidad que le den una atención específica, aunque no es de emergencia. Sí es urgencia, pero no emergencia. ¿Sale? Si tiene elevación del segmento ST, es emergencia, es lo primero que se tiene que hacer. Trasladarlo a un hospital con ACTP si nos queda a menos de 60 minutos del primer centro, ¿ok? O del hospital donde nos encontremos o la clínica donde estemos. Si no, se tendrá que trasladar a un hospital con un protocolo de fibrinólisis, porque este puede ser, podemos darle un poquito más de los 60 minutos para la fibrinólisis, en realidad son 90 minutos, tenemos 30 minutos más para poder dar la fibrinólisis con éxito, y entonces después volver a trasladarlo en el transcurso de ese tiempo hasta 24 horas después hacia un lugar que tenga ACTP y le puedan realizar una estrategia fármaco-invasiva. ¿Ok? Y eso es la importancia, entonces, de ICAT-3, más allá de que el código infarto nos diga que el tiempo puerta balón y el tiempo puerta aguja. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos poco tiempo para salvar un corazón y al salvar un corazón, nosotros tenemos tiempo para salvar una vida. Solo 90 minutos, lo que les decía, tenemos solo 90 minutos para salvar una vida. La reperfusión en los primeros 90 minutos es el tiempo óptimo para salvar la mayor cantidad del músculo cardíaco. ¿Okay? De allí, de nuevo, la importancia de que les esté recalcando y recalcando y recalcando toda la presentación de que los tiempos son importantes, ¿ok? De que 90 minutos salvan una vida y quitan muchas complicaciones. Ok, esta pizarra la vamos a ir explicando un poco porque vienen los protocolos en primer nivel de atención, en segundo nivel de atención y lo último o la plantilla que ven abajo es específicamente las indicaciones y contraindicaciones de la terapia fibrinolítica. ¿Ok? Entonces vamos a platicar un poco acerca de esto rapidísimo. El primer nivel de atención, pues bueno, son nosotros como enfermeros de primer nivel de atención, tendríamos que realizar intervenciones educativas de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria para la prevención de enfermedades isquémicas, porque siempre va a ser nuestra primera línea, ¿no? En esa situación. ¿Cómo? Fomentando un estilo de vida saludable, con responsabilidad del autocuidado, con evaluación de la salud mental, si es que tuviéramos alguna situación de ansiedad o depresión, o específicamente de los tipos de personalidad que ustedes sabrán, espero que tengan ese dato, si no ahorita lo comentamos rapidísimo. El tipo de personalidad A es una persona, ¿no? Con muchas múltiples características de que es desesperado, que no le gustan las cosas, que todo el tiempo está haciendo corajes, que es muy gruñón, que tiene problemas para poder pedir las cosas, que no es con el mejor temperamento posible, que todo el tiempo anda corriendo, que todo el tiempo está estresado por el trabajo. ¿Me explico? Esa persona tiene alto riesgo
de padecer un infarto agudo al miocardio. De hecho, científicamente está comprobado y por experiencia les puedo decir que sí, que muchos pacientes, la gran mayoría de esos pacientes tiene estas características. Por ahí Bárbara le pone soy. Y sí, en realidad, pues la mayoría de los enfermeros y enfermeras tenemos una situación muy estresante, ¿no? En las áreas laborales, y eso condiciona que, pues, si no te cuidas, si no tienes una evaluación de tu salud mental, si no tienes responsabilidad con tu autocuidado, pues te vas a infartar y al rato tú vas a ser el paciente, ¿no? Sí, sí puede pasar, definitivamente. La educación nutricional y recomendar el plan de alimentación simplificado también es nuestra responsabilidad. Después, si el paciente quisiera un régimen alimenticio o algo así, ya más específico, pues tendríamos que referirlo con nuestros compañeros de nutrición, nutriólogos o nutricionistas, depende cómo sea su título, para que ellos les den como las especificaciones, pero lo mínimo básico de decirles, ¿sabe qué? Debemos de dejar de consumir tanta cantidad de grasas, de sales, etcétera, para su bienestar, lo podemos hacer nosotros sin problema. Educación sobre actividad física, recomendar un plan de actividad física y ejercicio moderado es obligatorio para todo el personal que se encuentra en primer nivel de atención, saber brindar a los pacientes. Y para quienes sean del área cardiológica o cardiovasculares, pues también es su obligación, ¿no? Estar en primer nivel de atención y poder educar tanto a tus compañeros como en este caso, pues obviamente a la población que se ve afectada por este tipo de enfermedades. Y sobre todo, y la más importante, suspender el tabaquismo. La gran mayoría de estos pacientes son fumadores activos, con muchos años, con mucho índice tabáquico cuando lo podemos obtener, eh, que son hipertensos, ¿no? Además, ¿no? Porque si eres fumador activo de al menos algunos años, tienes un alto porcentaje de ser hipertenso, que pues obviamente esto complica muchas otras situaciones, ¿ok? Y entonces nos dice ahí una señal como de alarma, ¿no? Alerta. En todos los pacientes, reforzar intervenciones educativas en cada consulta. Es decir, por ejemplo, en el IMSS, que tienen sus consultorios de enfermería o de medicina preventiva, ¿no? Que así le llaman. Entonces, cada que un paciente vaya con factores de riesgo cardiovascular, se le tiene que dar una intervención educativa para que ese paciente haga conciencia. Es nuestra obligación. A veces decimos, pero si ni se cuida, pero si ni es nuestra obligación, ¿ok? Poderle dar a ese paciente la información y la capacitación necesaria. Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer mínimo básico, ¿no? Pero entonces, el paciente presenta dolor cuando llega a primer nivel de atención con las siguientes manifestaciones clínicas: un dolor opresivo, ya habíamos mencionado, retroesternal, es decir, en el centro del pecho, que irradia hacia el cuello, hombro y brazo izquierdo, y puede estar acompañado de náusea, diaforesis y vómito. Entonces, si mi paciente no presenta ese tipo de dolor, nos regresamos a toda la intervención educativa multidisciplinaria, ¿sale? Si presentara ese dolor, entonces sospechamos de un infarto de miocardio. ¿Y qué se tiene que hacer? Si está disponible, un electrocardiograma de 12 derivaciones en menos de 10 minutos del contacto con nosotros. ¿Ok? En menos de 10 minutos yo ya tengo que obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones bien tomado. ¿Qué más voy a hacer? Me voy por esa misma línea, ¿sale? Ver si tiene elevación del segmento ST o si no la tiene. Si es con elevación del segmento ST, de inmediato, aquí está hasta en mayúsculas, inmediatamente mandarlo a un centro de reperfusión, ya sea fibrinólisis o ACTP, el que esté más cercano. Y también eso es importante poderlo conocer, poder saber qué hospital está más cercano y si tiene o no un servicio de fibrinólisis o parafibrinólisis o un servicio de hemodinámica en donde puedan colocarle a un paciente un stent, ¿ok? Y entonces activar al equipo de reperfusión para que esto pueda ocasionarse desde una ambulancia que va a trasladar a un paciente al otro hospital, ¿ok? Si no tuviera elevación del segmento ST, entonces tenemos 30 minutitos para poderlo trasladar a un hospital de referencia de segundo nivel de atención y que allá le den una atención más especializada, ¿ok? Porque aquí estamos de nuevo en un centro de salud, ¿listo?
pero no tenemos complicaciones. Entonces tenemos media horita para poder hacer todo este trámite, ¿no? A diferencia de que si es con elevación del segmento ST, tengo que hacerlo de inmediato, dejar ahí a los otros 5 pacientes. Después podemos pedirles una disculpa y darles una explicación de lo sucedido, pero yo tengo que ver de inmediato por la persona que está en riesgo su vida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Administrar ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, 300 miligramos masticado. ¿Ok? Y simultáneamente está realizando un examen físico. ¿Ok? ¿Qué tengo que estar valorando en el examen físico? Que mi paciente presente alguno de estos datos clínicos, obviamente se vuelve un poco más complejo. ¿Ok? Si mi paciente tiene hipotensión arterial, taquicardia, hipotermia, palidez de tegumentos o alteraciones del estado mental, entonces, de nuevo, es una situación de emergencia y tengo que trasladar a ese paciente a una unidad de choque, de preferencia con una sala de hemodinámica y una terapia intensiva, es decir, un hospital al menos de segundo nivel de atención, ¿ok? Puede ser incluso uno de tercer nivel si es que lo tuviéramos disponible cerca. Si no tuviera estos signos y síntomas, entonces de nuevo tenemos los 30 minutitos para poder darle su referencia al segundo nivel de atención, ¿ok? Pero si presenta signos y síntomas, de nuevo se vuelve una emergencia. Muy bien. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en primer nivel de atención. O sea, tampoco vamos a curar a ese paciente, ¿no? Pero sí ofrecerle y ofertarle posibilidades para que pueda salvarse. Si nosotros estuviéramos en un hospital de segundo nivel y es el primer contacto al que llega el paciente a ese hospital, entonces tenemos que darle un abordaje en menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque en menos de 10 minutos tenemos que obtener como prioridad número 1 nuestro electrocardiograma de 12 derivaciones. Recordarán que hemos estado platicando mucho de eso. Muy bien. Entonces, si yo obtengo mi electrocardiograma de 12 derivaciones, tengo que observar, ¿no? Si tiene elevación o no tiene elevación del segmento ST y hasta ahí vamos con nuestra misma prioridad, ¿sale? Entonces, si tiene elevación del segmento ST, tengo que saber desde cuándo iniciaron los signos y síntomas en ese paciente. Y tenemos hasta 12 horas del inicio de signos y síntomas. Monitorear continuamente el electrocardiograma de mi paciente, es decir, conectarlo a un monitor común y corriente para poder visualizar su electrocardiograma continuo y también tomarle sus constantes vitales para saber sobre todo presión arterial, que no tengamos algún dato de complicación. ¿Ok? Y de nuevo, iniciar la terapia coadyuvante. Aquí, esta terapia coadyuvante es a lo que me refería cuando les platicaba en la diapositiva anterior, por aquí, del tratamiento adjunto. ¿Okay? Este tratamiento adjunto va a ser específicamente este tratamiento adyuvante que les estoy mencionando aquí. ¿Okay? ¿Y qué tratamiento es? Ah, pues sencillísimo. Vamos a escoger una heparina, ya sea la heparina no fraccionada, la común y corriente, o la enoxaparina, ¿ok? Que es una heparina de bajo peso molecular. Cuando utilizamos heparina no fraccionada, va a ser intravenosa y tenemos que darle un bolo inicial de 60 unidades por kilogramo, pero no debemos de superar las 4,000 unidades. Es decir, si mi paciente pesa 100 kilos, yo no le puedo administrar 6,000 unidades. Yo me voy a la dosis máxima, que son 4,000, ¿ok? A eso se refiere. Y después continuar con una infusión de 12 unidades por kilogramo por hora, máximo 1,000 unidades hora, ¿ok? En una bomba de infusión. ¿Listo? Pero si yo es lo inicial es intravenoso, no es subcutáneo, ¿ok? Es intravenoso. Y se deben de administrar 30 miligramos de bolo intravenoso y 15 minutos después del bolo, administrar 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas subcutáneo. ¿Ok? Si lo tuviéramos disponible. De nuevo, 30 miligramos en bolo y después de 15 minutos vamos a administrar 1 miligramo kilogramo cada 12 horas subcutáneo. De nuevo, si el paciente pesa 100 kilogramos, ahí usualmente nos vamos a la dosis máxima que nos permite cada 12 horas, que son 80 miligramos. Entonces vamos a administrar 80 miligramos cada 12 horas para anticoagular a ese paciente. ¿Ok? Bien importante.
La otra opción es que le administremos al paciente vía oral clopidogrel, que este como tal no es un anticoagulante, eh, pero es un fármaco, digamos, parecido, es un antiagregante plaquetario, y entonces le vamos a dar un bolo inicial de 300 miligramos, que son como 5 tabletitas, menos, pudiera ser. Ajá. Y entonces le vamos a dar 300 miligramos iniciales y después cada 24 horas 75 miligramos al día como mantenimiento. ¿Ok? Obviamente los iniciales pues es para que nos dé tiempo para que en la angioplastía que se le realiza al paciente no tengamos más complicaciones. ¿Ok? Y ya los 75 miligramos al día como mantenimiento, pues lo vamos a manejar. Hay quienes lo manejan cada 3 meses, hay quienes lo llevan hasta 6, y los estudios recientes nos dicen que lo ideal es que lo llevemos hasta un año, ¿no? O sea, un año el paciente va a estar tomando 75 miligramos al día de clopidogrel. Atención, ahí nos marca otra como alerta, ¿no? En caso de usar heparina no fraccionada, debemos estar solicitando el tiempo de tromboplastina cada 8 horas para el ajuste. Si utilizamos enoxaparina, entonces en pacientes mayores de 75 años no vamos a dar el bolo inicial y solamente vamos a administrar una dosis de 0.75 miligramos cada 12 horas por kilogramo de peso del paciente. ¿No? Y si recuerdan, arriba eran 30 miligramos en bolo y luego 1 miligramo kilogramo, ¿no? Entonces ahora no, ahora nos vamos a 0.75 miligramos kilogramo cada 12 horas y no le vamos a administrar el bolo porque obviamente estos pacientes tienen mucho riesgo de sangrar. En pacientes con falla renal, nos vamos a ajustar la dosis única y exclusivamente a 0.75 miligramos cada 24 horas de enoxaparina, ¿ok? Entonces también son consideraciones que debemos manejar. Y el clopidogrel, igual en pacientes mayores de 75 años, no vamos a dar el bolo y solamente le vamos a dar 75 miligramos al día como mantenimiento desde el inicio, justo por lo mismo, tenemos alto riesgo de sangrar, ¿sale? Entonces, muy bien. Ahora, seguimos con elevación del segmento ST, pero ahora nos vamos hacia esta flechita de aquí, ¿vale? Traslado a angioplastía en menos de 60 minutos. Si la tenemos disponible, ¿ok? Entonces es de inmediato y tenemos una referencia a una unidad de sala de hemodinámica, cuidados intensivos, donde se le va a realizar una angioplastía transluminal percutánea coronaria. Lo vamos a tener en vigilancia y en contrarreferencia si es que fuera necesario. Uh-huh. Muy bien. Ahora, si no tuviéramos la sala de hemodinámica, entonces verificamos las indicaciones de la terapia fibrinolítica. Si el paciente no tiene contraindicaciones, lo vamos a fibrinolizar en los siguientes 10 minutos. ¿Con qué fármacos? Depende los que tenga cada institución, y aquí puede ser la streptoquinasa. Se van a preparar 1.500.000 unidades intravenosas y se van a administrar en 1 hora. ¿Okay? Entonces vamos a preparar nuestra solución, nuestra bomba de infusión, y toda esa solución se tendrá que administrar en 1 hora. La alteplasa es un bolo inicial de 15 miligramos, seguido de 0.75 miligramos por kilogramo, que no deben superar los 50 miligramos totales, a pasar en los primeros 30 minutos. Y 0.5 miligramos kilogramo, que no superen los 35 miligramos, en los siguientes 60 minutos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, simplificado. Le administramos 15 miligramos en bolo y tenemos que administrar 50 miligramos en media hora y tenemos que administrar 35 miligramos en la siguiente hora. ¿Okay? Es decir, en 1 hora y media yo le tengo que administrar 45, perdónenme, 65 y 35, 100 miligramos, ¿no? En 1 hora y media yo tengo que administrarle 100 miligramos de alteplasa. Tenecteplasa, que es otro fibrinolítico, lo tenemos que ajustar de acuerdo al peso, ¿no? Media dosis si los pacientes tienen más de 75 años. Es decir, mi paciente pesa menos de 60 kilogramos, yo le voy a dar una dosis de 30 miligramos que equivalen a 6 mililitros. ¿Ok? Si mi paciente pesara de 60 a menos de 70, le vamos a dar 35 miligramos en 7 mililitros. Si mi paciente pesara
70, pero menos de 80, 40 miligramos en 8 mililitros. Si pesara de 80 a 90 kilogramos, 9 mililitros, que equivalen a 45 miligramos. ¿Ok? Y si pesara más de 90 kilogramos, le vamos a dar 50 miligramos, que equivalen a 10 mililitros. ¿Ok? Del fármaco. Si el paciente tuviera 75 años en cualquiera de las situaciones, se le va a dar la mitad de la dosis. Es decir, si pesara menos de 60 kilogramos, le vamos a dar 15 miligramos. Si pesara de 60 a 70, le vamos a dar 17.5 miligramos. Si pesara de 70 a 80, le vamos a dar 20 miligramos. Si pesara de 80 a 90, le vamos a dar 22.5 miligramos. Y si pesara más de 90, le vamos a dar 25 miligramos. ¿Ok? Entonces, pero solamente si tuviera más de 75 años. Ahora, la fibrinólisis fue exitosa, porque puede llegar a pasar que no. Si la fibrinólisis fue exitosa, entonces tenemos de 6 hasta 48 horas para poder trasladar al paciente a una unidad de hemodinámica y que le realicen su angioplastía coronaria transluminal percutánea con tratamiento farmacoinvasivo. ¿Listo? Si no fuera el caso, es decir, la fibrinólisis no es exitosa, entonces se tiene que trasladar de inmediato, de nuevo, a una unidad de hemodinámica para que le realicen su ACTP. ¿Ok? Esto es de inmediato, no nos podemos esperar. Muy bien. Ok. Ahora nos vamos a si no tenemos elevación del segmento ST en el electrocardiograma, entonces no tenemos que indicarle reperfusión y solamente un tratamiento anticoagulante que nos permita evaluar a ese paciente y que no tenga complicaciones. ¿Con qué? Nos vamos a las dosis de los fármacos que mencionamos anteriormente. Clopidogrel, 300 miligramos en bolo inicial, 75 miligramos al día de mantenimiento. La heparina no fraccionada, intravenoso, con un bolo inicial de 60 a 70 unidades kilogramo, con máximo 5,000 unidades. Y continuar con una infusión de 12 a 15 unidades kilogramo hora, con máximo 1,000 unidades por hora. Y la enoxaparina, con un bolo intravenoso de 30 miligramos y 15 minutos después, administrar 1 miligramo kilogramo cada 12 horas subcutáneo. ¿Okay? Y las mismas especificaciones, ¿no? Si es mayor a 75 años, si tiene falla renal, pues le vamos a dar las dosis disminuidas. Y esa es como una línea del tiempo, ¿no? De más o menos lo que tenemos que hacer. Es un resumen en este cuadrito de todo lo que les he platicado en esta pizarra o en este pizarrón, en el cual el primer contacto médico de cualquier compañero que se dedique a la atención de la salud tiene sus tiempos específicos, ¿no? La parte que es un poco más oscuro es para la fibrinólisis y la parte que es un poco más clarita es para la angioplastía, ¿ok? Y entonces, de nuevo, tenemos menos de 10 minutos para mantener un electrocardiograma, obtener, perdón, un electrocardiograma interpretado. Después tenemos un diagnóstico, si es positivo o no es positivo, con elevación del segmento ST, pero si lo es, para la fibrinólisis tenemos 120 minutos, ¿no? Es decir, pasaron 10 minutos más y nos quedan 90, por así decirlo, para el inicio de la fibrinólisis. Si esta fibrinólisis fue exitosa, entonces tengo de 6 a 48 horas para trasladarlo a un hospital que brinde el servicio de angioplastía, ¿sí? Y va a ser una angioplastía coronaria transluminal percutánea fármaco-invasivo, ¿ok? Pero si el primer contacto o el primer lugar de contacto es un hospital que tenga una sala de angioplastía o de hemodinamia, entonces lo vamos a referir allí lo más rápido posible. Y tenemos menos de 120 minutos para hacer todo. El electrointerpretado, el diagnóstico positivo, la angioplastía primaria y entonces el paciente salva su tejido miocárdico. ¿Ok? Eso es importante. Y aquí, pues bueno, aquí lo ponen en inglés, ¿no? Específico, pero el tiempo DIDO, ¿no? Door in door, out time, ¿no? Puerta, puerta, fuera tiempo, que son los 30 minutos de entrada y salida de urgencias de la unidad que nos va a ayudar a referir al paciente hacia la angioplastía, ¿ok? Tenemos 30 minutos para hacer todo eso. Muy bien. Pues esto es un poco de lo que nos hablan, ¿no? Y las indicaciones de la terapia fibrinolítica pues tienen que estar muy, mantenerlas más bien en consideración mucho tiempo,
¿ok? Entonces, todo lo que aparece en esta tabla, ¿sí? Que les acabo de presentar ahorita, toda esa tabla tiene las contraindicaciones. Aunque el paciente tenga solo una de estas, como sí, no se le debe de dar una trombólisis, ¿ok? Presión arterial sistólica mayor a 180 hasta 200 milímetros de mercurio o diastólica mayor a 100 a 110 milímetros de mercurio. Si el paciente dice o mantiene la presión así, no se le da fibrinólisis. Diferencia mayor a 15 milímetros de mercurio entre la presión arterial sistólica en brazo izquierdo y derecho, no se le da fibrinólisis. Antecedentes de enfermedad estructural del sistema nervioso central, no se le da fibrinólisis. Antecedentes de trauma cerrado de cabeza o cara en las últimas 3 semanas, no se le da fibrinólisis. Si tuvo un accidente cerebrovascular hace más de 3 horas o menos de 3 meses, no se le da fibrinólisis. Cualquier trauma mayor, cirugías, incluye aplicación de láser en ojos, sangrado gastrointestinal o génito urinario en las últimas 4 semanas, no se le da fibrinólisis. Si el paciente tiene antecedentes de hemorragia intracraneal, tampoco se le da fibrinólisis. Si el paciente tiene antecedentes de problemas de sangrado o de coagulación o el paciente está tomando anticoagulantes, no se le da fibrinólisis. Si la paciente está embarazada, no se le da fibrinólisis. Y si el cáncer es avanzado o tiene una enfermedad severa del hígado, riñones o alguna enfermedad sistémica, no se le da fibrinólisis, ¿ok? Eso no, son puntos así que si tiene uno, no se le va a aplicar la fibrinólisis, ¿ok? El paciente está en riesgo. Considerar transferencia a unidad de angioplastia coronaria si alguna de las siguientes preguntas es afirmativa. El paciente tiene más de 100 latidos por minuto y presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio. Si dice que sí, entonces lo debemos de trasladar a una unidad de angioplastia coronaria rápido. Signos y síntomas de edema pulmonar, obviamente una congestión, disnea, falta de aire, eh, estertores crepitantes bilaterales. Entonces, sí, entonces se debe trasladar rápidamente. Si el paciente tiene datos de choque, es decir, pudiera estar igual con más de 100 latidos por minuto, o caer súbitamente su frecuencia cardíaca a una bradicardia y con la presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, ese paciente está en choque. Entonces, sí se debe trasladar rápidamente a una unidad con angioplastía. Y, claro está, si existe alguna contraindicación para la terapia fibrinolítica, ese paciente debe ser trasladado de inmediato a una unidad de angioplastía coronaria transluminal percutánea. ¿Ok? Entonces, eso es como lo básico. Es muy repetitivo, pero es importante poderlo, pues, conocer e identificar. Ahora, ¿qué es la angioplastía? Bueno, es una colocación, como ustedes pueden ver ahí en el GIF. Es una aplicación, ¿no? De un balón que pudiera ser una angioplastía con balón o que pudiera ser una angioplastía con stent, como el que ustedes están viendo en el GIF, ¿ok? En el cual, bueno, introducen una serie de catéteres y en este caso el balón con el stent, a la zona donde se encuentra la lesión del corazón, que van a observar por medio de un fluoroscopio con medio de contraste. Y entonces inflan el balón, ya sea solo o con el stent, y esa placa de ateroma va a ser, digamos, aplastada, básicamente, para que podamos volver a retomar el flujo sanguíneo por esa arteria coronaria. Y el resto de la zona que se empezaba a lesionar y que tenía isquemia vuelva a reperfundirse de la mejor manera posible y que el efecto del infarto sea mínimo, ¿sale? Este procedimiento debe realizarse en los primeros 60 minutos desde el inicio de los síntomas y lo conocemos como ACTP primaria. O sea, el nombre de primaria se refiere a que es una angioplastía coronaria transluminal percutánea en los primeros 60 minutos desde el inicio de los síntomas de ese paciente. ¿Okay? Después de los 60 minutos, su eficacia se equipara con la trombólisis, por eso nos dicen mejor trombolízalo primero, y después tenemos hasta 2 días después, ¿no? De 6 horas a 48 horas para poder trasladar a ese paciente a una unidad con ACTP,
porque ya lo trombolizaste, el coágulo probablemente ya se disolvió, ¿no? En la mayoría de los casos, y entonces te da tiempo para que le hagas la ACTP con más calma, ¿no? Eh, Se denomina tratamiento de reperfusión, ACTP farmacoinvasiva, cuando la fibrinólisis es exitosa, ¿ok? Y entonces tenemos ese tiempo, ¿no? De nuevo, de las 6 horas a las 48 horas. ACTP farmacoinvasiva es tratamiento de reperfusión siempre y cuando la fibrinólisis sea exitosa. Si no fuera exitosa la fibrinólisis, como lo vimos en el esquema anterior, y debe trasladarse de inmediato al paciente a una ACTP, entonces esa se llama ACTP de rescate. ¿Ok? Quiere decir que la fibrinólisis no fue exitosa y por lo tanto necesitamos un rescate para ese paciente. ¿Listo? Muy bien. Aquí, pues es un videíto, ¿no? Que ahí literalmente vemos la placa de ateroma aquí, ¿ok? Vemos la capa endotelial, ¿no? De la arteria y vemos la capa muscular, que sería como la que está igual de color amarillo acá arriba. Y aquí ya se colocó el stent y permite, ¿no? No permite que la placa de ateroma disminuya la luz de la arteria y permite pues que la sangre, sus elementos formes, plaquetas, eritrocitos, leucocitos, etcétera, viajen por todo el torrente sanguíneo cuando lo requiera. ¿Listo? Entonces, esto es de importancia. Eso es lo que salva una vida. En este otro videíto podemos observar también cómo está la oclusión, van colocando el catéter, meten el balón con el stent ocluido, obviamente, inflan el balón con una presión específica y entonces liberan el stent, desinflan el balón, retiran el catéter y la sangre comienza a pasar con sus elementos formes y poder irrigar de nuevo esa parte del corazoncito, pues que necesita oxígeno, ¿no? Sobre todo recuerden los eritrocitos, pues son los que nos ayudan al transporte de oxígeno. Otro ejemplo, ¿no? Muy parecido, ahí van introduciendo el catéter, la guía, el balón con el stent, inflan el balón, liberan de nuevo el stent, aplastan al ateroma, por así decirlo, y la sangre puede empezar a pasar sin ningún problema, reperfundiendo a ese tejido miocárdico. El tratamiento adjunto, que era lo que les mencionaba, si bien les mencioné los anticoagulantes y el clopidogrel, pues no nos podemos olvidar de lo que más tenemos en la mano, ¿no? Eh, la mona, ¿no? La famosa mona que mucho tiempo llegaron a utilizar, pues puede llegarse a utilizar siempre y cuando el paciente requiera todos los pasos. Si no, el tratamiento adjunto debe de tener una aspirina de 300 miligramos vía oral dosis única masticada para que sea mucho más rápida su absorción. El clopidogrel 300 miligramos vía oral dosis única también. Atorvastatina 80 miligramos vía oral dosis única y la atorvastatina es una estatina, que es un fármaco que degrada al colesterol LDL y VLDL, ¿sale? Y entonces nos va a ayudar a mantener un equilibrio en cuanto a la cantidad de colesterol. En noxaparina dijimos 30 miligramos bolo y luego después de 15 minutos, 1 miligramo por kilogramo subcutáneos cada 12 horas, si no hubiera contraindicaciones, ¿ok? Eh, del, de la fibrinólisis, pues ya dijimos, si tenemos contraindicaciones absolutas, entonces no se tromboliza. Si tuviéramos relativas, se pueden tratar fácilmente, entonces podemos administrar la fibrinólisis, ¿ok? El acceso intravenoso debe de ser en cualquier lado. Si no tuviéramos un acceso intravenoso con un paciente, no le vamos a colocar un catéter venoso central, ¿ok? Si tenemos la habilidad y podemos colocarle un catéter largo, estaría de lujo. Si no, entonces un catéter venoso periférico de amplio calibre, ¿no? Que nos ayude muy bien en la vena cefálica, basílica, medial, dorsal, etcétera, la que se tenga mayor experiencia y que también se obtenga más rápido. Y obviamente la fibrinosis de nuevo con el tenecteplase o TNK, que así lo van a poder encontrar, alteplase, reteplase, estreptoquinasa, el que esté disponible nos va a ayudar en ese momento. ¿Okay? Y bueno, ya esta última pizarra, pues nada más es para hacer hincapié, ¿no? En algunas situaciones. Aquí en esta tablita aparece la elevación en las derivaciones, ¿no? Algunas derivaciones, la nomenclatura,
le dijimos septal, anterior, apical, anterior extenso, lateral, inferior, posterior, etcétera, y las arterias coronarias que se ven dañadas, ¿no? Como en las imagencitas que les había mostrado anteriormente. Este, pues, es básicamente un ejemplo de un electrocardiograma con elevación del segmento ST, ¿ok? Tenemos elevación súbita en D1, aquí incluso están las flechitas, ¿no? ¿Ya vieron? El ST está elevado. En ABL también tenemos un ST elevado, ¿ok? Tenemos también un ST muy elevado en B4, aquí se encuentra, B5 y B6. Tenemos ligera elevación en B3, ligera elevación en B3, tenemos infradesnivel en B1, tenemos, bueno, aquí no, aquí solamente es la onda T, la que se ve feo, y tenemos una ligera elevación también en D2, ¿ok? Infradesnivel en D3. Entonces, este es un infarto, la verdad es que este ejemplo es un infarto bien importante. Es un infarto que probablemente sea un anterior extenso, ¿ok? O un póstero inferior, lateral, también pudiera tener ahí algún daño, ¿ok? Muy bien. Esto otro es importante. A veces no vamos a tener estos datos como tal, este signo de bandera que le llaman, ¿ok? Como lo vemos aquí en B5 y B6, ¿listo? Pero sí, al tomar un electrocardiograma podemos tener estos datos. Casualmente, las ondas T de mi paciente salen negativas cuando no deberían de serlo, salvo en ABR, que todos sabemos que debe de estar negativo tanto la onda P como la onda T para poder determinar que está bien tomado el electrocardiograma, pero el resto de las derivaciones, la onda T debería de ser positiva. ¿Okay? Entonces, cuando en derivaciones que la onda T debería ser positiva aparece negativa, yo puedo sospechar de que hay un proceso de isquemia subepicárdica. No grave y no severa, pero la hay. ¿Okay? Y que al menos esto aparezca en dos derivaciones contiguas. Por ejemplo, B1 y B2, o B3 y B4, o B5 y B6. ¿Ok? O D1 y D2, o D3 y ABR, o ABL y ABR. ¿Me explico? Mientras sean contiguas, entonces yo puedo sospechar de que algo está pasando mal ahí. ¿Ok? Subepicárdica, de nuevo, recuerden esto, es pues importante, ¿no? Cuando están las T negativas, porque estamos desde el epicardio. Y la isquemia subendocárdica usualmente se va a ver reflejada por una onda T picuda, incluso pudiera estar más grande que el QRS, como lo vemos en la imagen, y tener allí algunas complicaciones, ¿vale? Es una imagen de más o menos el territorio de las arterias, ¿no? Ya lo podrán ver igual con un poquito más de calma por los colores, ¿no? ACD es arteria coronaria derecha, ADA es arteria descendente anterior, CX es circunfleja, lo que se ve como rayadito pues es que las dos arterias cubren ese territorio, ¿listo? Muy bien. Y de aquí igual. Este es el proceso, ¿no? De un infarto no reperfundido, normal, hay un cambio en la onda T en minutos, después de unos minutos más hay una elevación del segmento ST hasta que forma el famoso signo de bandera. En horas desaparece como tal el QRS y se forma solamente una onda Q, ¿no? Y un segmento ST elevado. Después tenemos una inversión de la onda T, ¿listo? Y la onda Q se vuelve un poco más prominente y el segmento ST sigue elevado. Y incluso ya después de algunas semanas o meses, la onda Q se vuelve muy profunda, pudiera ser incluso más grande que la onda R que presente ese electrocardiograma o la mitad, al menos la mitad de esa onda R, y entonces hablamos de que es un infarto de miocardio no reperfundido, antiguo y que ya no se puede tratar, ¿ok? Aquí está un esquemita de cómo se verían las derivaciones en cuanto a la alteración del corazón, ¿no? Ya con el electro bien puesto, como la tablita que les mencionaba acá arriba, ¿listo? Y entonces, cuando yo hablo de la cara septal, se va a ver en B1 y B2, la anterior en B3 y B4, la cara lateral en B5 y B6, la lateral alta en D1 y ABL, y la cara inferior o inferoposterior en D2, D3 y ABF.
¿ok? Y ABR, de nuevo, nos sirve específicamente para saber si el electrocardiograma está bien tomado. En esta imagen, digo, no se alcanza a visualizar muchísimo, pero aquí se observa una onda P negativa y una onda T negativa. ¿Listo? Y con eso yo puedo determinar que mi electro está bien tomado. Obviamente, si no estuviera bien tomado, probablemente pudieran aparecer alteraciones que me hagan pensar más cosas. ¿Ok? Y pues nada más, esto es como un repaso y esta es una infografía que encontré muy padre donde viene todo lo que hablamos, signos y síntomas, cómo ocurre la oclusión, el dolor del infarto y los cambios del electrocardiograma, ¿vale? Y esta otra infografía viene cómo vamos a poder identificar ciertas caras, pero aquí en específico se le agregan otras derivaciones, ¿ok? Y son las derivaciones que formarían el círculo torácico, el famoso círculo torácico. Estas son B7 y B8 y B3R y B4R. ¿Ok? B3R y B4R van al mismo nivel anatómico que B3 y B4, pero del lado derecho. ¿Ok? Entonces se deja B1, B2, luego B3R va entre B2 y B4R, ¿no? Y B4R va en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular derecha, en este caso, por debajo de la tetilla, ¿vale? Y B7 y B8 van en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar posterior y oye, me entró el nombre, en, el, en la línea axilar posterior y ya el otro prácticamente va en la espalda, ¿sale? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta y con eso nosotros podemos tomar un círculo torácico en cuanto al electrocardiograma, que ya no sería de 12, sino serían 16 derivaciones, y B7 y B8 me sirven para seguir observando a la circunfleja en la parte posterior, claro está, y B3R y B4R para observar mejor a la coronaria derecha. ¿Ok? Y entonces tener un criterio más amplio. Y estos dos cuadritos pues son más o menos de todo lo que enfermería hace. De por sí ya les dije muchas actividades, ¿no? Implícitamente en todo lo que hemos platicado en la última hora. Pero bueno, hay que recordar puntos importantes: administración de oxígeno de acuerdo a las necesidades del paciente por dispositivo de bajo o alto flujo para mantener una saturación de oxígeno mayor al 90%. Las guías nos dicen que de preferencia mantengamos una saturación de oxígeno al 94%, ¿ok? Entonces, con más del 90% pudiéramos tener unas puntitas nasales convencionales a 2 litros por minuto y es más que suficiente porque mi paciente no va a tener disnea, ¿ok? Y probablemente con la saturación de oxígeno tampoco tenga hipoxemia y con eso disminuimos los riesgos. Colocar a la persona en posición semifowler para reducir los requerimientos de oxígeno miocárdico, mejorar el volumen corriente pulmonar, mejora el drenaje de los lóbulos pulmonares superiores y disminuye la precarga. Con esto vamos a evitar que mi paciente se congestione, que pueda desarrollar edema agudo de pulmón y que tengamos más complicaciones. Toma e interpretación de un electrocardiograma de 12 derivaciones básicas, si fuera necesario el círculo torácico, pero con 12 derivaciones es más que suficiente. Administración de fármacos vasodilatadores como nitroglicerina, IV o dinitrato de isosorbit sublingual, de acuerdo a la disponibilidad y si el paciente los requiriera. Controlar el dolor por medio de analgésicos opioides para relajar a la persona. Vamos a utilizar morfina o buprenorfina o algún derivado. ¿Ok? Valorar e interpretar signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y vigilancia continua en el monitor del segmento ST. Disminuir la ansiedad con el acompañamiento y terapias alternativas que puedan manejar este tipo de situaciones con el paciente. Colocar una vía venosa periférica o una vía venosa central de inserción periférica, lo que les mencionaba, pero nunca un catéter venoso central, sobre todo si el paciente va a trombólisis o si ya lo tromboliza, ¿no? Porque no vamos a poder detener el sangrado y va a ser pues prácticamente complicado que el paciente esté perdiendo sangre continuamente por ese acceso que es un poco grande. ¿Okay? Colocar una sonda vesical y dejar la derivación si es que lo requiriéramos, si es que el paciente no pudiera manipular o controlar también sus esfínteres, y también si el paciente viene muy congestivo y necesitamos una cuantificación estricta de líquidos, pues bueno, lo recomendable es una sonda vesical y lo más rápido posible se retirará.
Si el paciente está en estado crítico, colocar una línea arterial y monitorizar la presión arterial continua de forma invasiva. Colocación, manejo y control del balón intraórtico de contrapulsación si fuera necesario, claro está. Si es necesario, asistir en la colocación de una cánula orotraqueal y manejo de la vía aérea avanzada y preparación física del paciente para tratamiento intervencionista. Usualmente pues, se les realiza una tricotomía para evitar también procesos infecciosos y preparación de medicamentos especiales, ya sean los fibrinolíticos, ya habíamos hablado, tenecteplase, alteplase, reteplase o streptoquinasa, para realizar una trombólisis exitosa con las características específicas de cada uno de los fármacos, ¿ok? Y entonces, básicamente todo eso lo tenemos que hacer en 10 minutos, ¿se acuerdan? Porque tomamos el electrocardiograma y de ahí tenemos 10 minutos más para poder fibrinolizar a nuestro paciente y o trasladarlo y llevarlo a una unidad de eh, hemodinámica o hemodinamia para que le coloquen un stent. Entonces, es un reto, es complicado, ¿no? Realmente poder estar con ese paciente al pie de la letra, al pie del cañón ahí todo el tiempo. Y bueno, 10 minutos a veces se nos van a hacer eternos en ese momento, ¿no? Ni siquiera vamos a sentir que pasaron 10 minutos, sino mucho tiempo más. Pero de ahí la importancia de que podemos manejar a este tipo de pacientes. De nuevo, la recomendación, pues, es que podamos atenderlos, podamos informarnos de cuáles son los hospitales más cercanos a nuestras unidades de atención para poderlos referir lo más pronto posible. ICAT-3 y infarto de miocardio MX, lo que quieran hacer es que tengamos una red de comunicación muy exhaustiva y poder trasladar a esos pacientes de manera inmediata, que estén capacitados todos los que involucran la atención al paciente, desde la persona de intendencia hasta la persona de la ambulancia, ¿sí? Y que podamos saber todos lo mismo, las necesidades de ese paciente, y menciono el señor de intendencia porque obviamente pues, son los que nos ayudan a mantener las unidades limpias, eh, adecuadas, ¿no? Y ya nosotros nos encargamos pues de preparar la unidad, tomar el electrocardiograma, valorar al paciente, una vía intravenosa. El personal de admisión es el que debe de estar al pie del cañón y si le mandamos la señal de que el paciente debe ser trasladado a una unidad de reperfusión, él o esa persona debería de comunicarse de inmediato con la unidad más cercana para avisar que vamos a trasladar a un paciente. Avisar. O sea, ni siquiera es, oye, es que quiero solicitar una cama. No, el protocolo dice avisar. ¿Por qué? Porque es una vida, es un corazón, es para un paciente, ¿no? Entonces el protocolo nos dice eso, que avisan que van a trasladar a un paciente justo para que la unidad o el hospital que va a recibir a ese paciente también esté preparado, sabiendo que el paciente ya va con una línea intravenosa, si fuera posible, que ya tiene un electro de 12 derivaciones interpretado, que tiene elevación del segmento ST y que lo están refiriendo nada más para que le realicen su angioplastia coronaria, ¿no? O que ya lo trombolizaron y que lo van a referir en el transcurso del día para que le puedan hacer su angioplastia coronaria lo más pronto posible, ¿no? Entonces son este tipo de situaciones que los algoritmos en la actualidad de nuestro país pues nos están permitiendo tener este tipo de comunicación entre los hospitales, entre las unidades de atención y los profesionales de la salud para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, sí, espero que les haya servido de mucho, que tengan esto en conciencia, si lo quieren compartir, bueno, adelante. El link y demás, pues lo pueden compartir cuando ustedes quieran. El Facebook Live se queda ahí en la página de Lo voy a ser enfermero. Si quieren volver a repasarlo, si quieren volver a escucharlo, o si por cuestiones laborales o de alguna otra circunstancia tuvieron que cortar la transmisión, pueden terminar de verla en el momento que ustedes quieran. Y a partir de mañana lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube también disponible. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el tema y si tienen alguna duda, bueno, los escuchamos o los leemos más bien en los siguientes 5 minutitos